tardes, nuestros queridos amigos y hermanos. Volver a estar con ustedes en un nuevo programa de Pensándolo Bien entre amigos. Mira que... Como siempre, damos las gracias a Dios que nos tiene con vida, con bien, y confiamos que Él también les haya tenido a ustedes igual. Y ahora, no olviden siempre compartir estos mensajes con sus amigos y sus familiares. Y si tienen algún comentario, no tengan temor de hacerlo, que nos beneficia muchísimo. Gracias a los que lo hacen. Y por supuesto, siempre pueden ponerle un like y eso es beneficioso para todos. Así que confiamos en Dios que cada uno de estos temas enriquezcan su fe y fortalezcan la esperanza. Ahora, como siempre, estamos sus amigos José Guevara, quien les habla, y Eleazar de Gracia. Un saludo. Saludo para todos. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes las verdades bíblicas. Ahora bien, siempre comenzamos con una palabra de oración y esta no va a ser la excepción. Así que, por favor, dirígenos en oración. Bondadoso Padre que estás en el cielo, aquí estamos a través de estos estudios de tu palabra y queremos, nuestro Dios, que tú ilumines nuestra mente a través de tu Santo Espíritu, que fue el que inspiró la Escritura para que fuera escrita, para que llegara hasta nosotros en nuestros días. Queremos suplicarte que tu Santo Espíritu también pueda abrir la mente, el corazón de aquellos que están escuchando estos estudios, para que puedan entender clarito cuáles son las bendiciones que tú quieres compartir con ellos y también que puedan aprender en ti. En esta noche pues nos entregamos en tus manos y te pedimos que nos guíes, nos dirijas y para honra y gloria tuya. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Salvador. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos amigos y hermanos, aquí estamos tratando ahora de completar los 7 puntos que como señales indican la proximidad del retorno de nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos la vez pasada acerca de la falta de fe y las condiciones morales en que el mundo se ha envuelto últimamente, a pesar de que pareciera que el cristianismo se ha difundido mucho y hay Biblias por doquier. Otro punto, sin embargo, que queremos rayar en este aspecto es el hecho de que a nuestro alrededor vemos cada vez un mundo convulsionado de diferentes maneras, desastres por doquier. Y cada vez estos desastres son más intensos, más seguidos, más destructivos y también en diferentes lugares casi al mismo tiempo. ¿Qué es lo que esto nos indica? ¿Qué dice la Biblia acerca de eso? ¿Lo predecía de antemano? Oh, sí, Dios sabe todo el futuro. Claro que sí. Entonces, podemos ir a la Biblia seguros de los lineamientos que Dios nos da a fin de que, como se había dicho anteriormente, lo dijo antes para que cuando ocurra nuestra fe se fortalezca. Por cuanto vivimos ahora exactamente en el punto que Él señaló que indicarían la cercanía de su venida. Entonces, en Lucas capítulo 21, versículos 25 al 28, Jesús subrayó algunas cosas que vale la pena que nosotros las tengamos presentes. Vamos a pedirte, Eleazar, que por favor nos ayudes con estos textos de San Lucas 21, del 25 al 28. ¿Qué nos dicen? Ok, vamos a repetir el texto para que ustedes lo guarden, lo escriban o lo busquen. Si tienen una Biblia con ustedes, se trata de Lucas, capítulo 21, desde el verso 25 en adelante. Entonces habrá señales en el sol
y en la luna, y en las estrellas, y en la tierra angustia de gente, por la confusión del sonido de la mar y de las ondas, secándose los hombres a causa del temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán a la redondez de la tierra, porque las virtudes de los cielos serán conmovidas. Y el texto siguiente sería bueno conectarlo para que se está hablando de las señales, versículo 28. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con potestad y majestad grande. O sea, lo que está... leí el otro texto porque veamos que estamos hablando de los últimos días antes que Cristo venga. O sea, las señales están conectadas con la venida de Cristo. Nos indican que está llegando. Así que, analizando el texto, podemos decir varias cosas, ¿verdad? Claro, claro. Entre una de ellas, alguien dirá, pero es que siempre ha habido, ¿verdad?, desastres, ha habido problemas, pero el auge tan tremendo, lo seguido de estos desastres, la intensidad de ellos, es completamente algo que no habíamos contemplado antes. Hemos visto estadísticas de registro de desastres que han ocurrido en el pasado, por ejemplo, terremotos, huracanes, son tan frecuentes que les dan ya nombre a los que vengan. Todos ya tienen un nombre, los huracanes, por ejemplo, y cada vez son más destructivos. Así que ya se acabó el alfabeto, A, B, C. Tienen que empezar cada año de nuevo. O nombre, les dan nombre, cosas así. Así que lo que aquí está diciendo entonces que nos acercamos al fin, la frecuencia de estos desastres iban a ser más frecuentes y más fuertes, ¿verdad? Uh-huh. Aquí en el verso decía que habría señales en el sol. ¿Qué podríamos decir nosotros hoy cuando menciona señales en el sol? Bueno, hace bastante tiempo se está hablando de una situación que puede ser causante de muchas enfermedades novedosas que han salido ahora, y es que dicen, pues se ha roto la capa de ozono en diferentes lugares, que es una protección, ¿verdad? Un gas que protege nuestra atmósfera, y ahora los rayos del sol entran con más violencia, con más fuerza, con más intensidad, y esto ha traído una serie de situaciones que tienen perplejos a muchos de los científicos. Pero también se habla ahora del recalentamiento global, ¿verdad? Ese es el tema básicamente que se está usando ahora como caballito de batalla para intentar agrupar a la humanidad bajo una sola bandera, un solo gobierno también a nivel universal. Así que el cambio climático es innegable. Hay personas que dicen que no lo hay, que no lo es así, pero no podemos cerrar los ojos a la realidad. Vemos los casquetes polares, ¿verdad? Cómo se ve que están constantemente retrocediendo, achicándose, el hielo se está descongelando, los animales que tienen ese hábitat natural, como los osos polares y otros animales, ya están confundidos porque no saben qué hacer ante la situación que ellos enfrentan y están perdiendo, vamos a decir así, su capacidad de poder alimentarse para sobrevivir. Quiere decir que en el texto bíblico está hablando de señales en el sol, problemas con el sol y la humanidad. También sigue diciendo allí que las naciones están en angustia. Todas las naciones no saben lo que va a pasar. Los preocupa el futuro. Uh-huh. Correcto. Y a nosotros igual. Porque Correcto. Habla de los hombres, las personas, los individuos. Y realmente muchas personas viven con un temor en esta situación que estamos pasando ya vamos al tercer año, ¿no? De la pandemia esta del COVID-19.
La gente en muchos lugares ha estado con un temor tremendo que casi los ha paralizado a muchos. Este virus ha paralizado el mundo entero. Correcto. Todos somos conscientes de eso. Los viajes han cambiado, muchas cosas han cambiado en estos últimos 1 año, 2 años, han cambiado muchísimo. Y parece que no tienen solución y que cada día la cosa se vuelve más angustiosa. Aquí el verso que sigue, el verso 28 de Lucas 21, Lucas 21, 28 dice que cuando estas cosas comenzaren a hacerse, mirad y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Está cerca, así es. Y eso es exactamente lo que nosotros creemos de todo corazón, mis queridos amigos. Ahora, noten ustedes una declaración muy importante que el apóstol Pablo presenta en su epístola a los romanos, ¿verdad? Que hace unos momentos estábamos mencionando de eso. En el capítulo 8, vean lo que él expresa aquí. Vamos a leer desde el versículo 20 en adelante, o desde el 19 en adelante. Romanos capítulo 8, versículo 19 en adelante. Mira lo que dice y vamos a ponerle interés a esto porque está hablando justamente de este tiempo que vivimos. Porque el anhelo ardiente de la creación es la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación está dada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Dice que no solamente los seres humanos estamos sujetos a la corrupción y a todos los cambios atmosféricos y tremendos que estamos viendo, sino que la misma naturaleza también, y ella, dice la tierra, pues espera la liberación de esa corrupción, porque sabemos, versículo 22, que toda la creación gime a una y a una está como con dolores de parto hasta ahora. ¿De qué manera podríamos decir que gime la creación esperando, pidiendo esa liberación? Vemos que en la misma tierra ya no produce como antes. Hay escasez de alimentos. Hay un desbalance en la superficie de la tierra, donde en algunos lugares hay sequías enormes, no llueve. Y eso significa hambre, porque no hay producción. Sin agua no puede haber vegetación ni producción de alimentos. Correcto. Así que hay un desbalance, mientras que en otros lados hay lluvias intensas. E incluso en lugares donde antes no llovía, en los desiertos. En Arabia ha ocurrido varias inundaciones, porque esas son arenas completamente secas, desérticas, y al recibir una cantidad excesiva de agua repentinamente, se desbordan y ha causado destrucciones en diferentes lugares. ¿Y qué piensa de los fuegos? El año pasado fue uno de los más desastrosos aquí en Estados Unidos. Correcto. Son demasiadas las cosas que nosotros vemos aquí. Por otro lado, hay especies en extinción prácticamente. Son tantos las especies de animales que se han perdido, por así decirlo, por la acción descuidada del hombre, que se teme que para unos pocos años, a lo menos 15 o 20 nuevas especies o más especies van a agregarse a la lista de animales ya extinguidos. Déjame decirte algunas cosas que encontré en los efectos del cambio climático en el planeta. Ajá. Encontré estas situaciones que
son obvias, todo el mundo no la discute, saben que es verdad. Y dice, ¿cuáles son los efectos del cambio climático en el planeta de Tierra? Número uno, aumento del nivel del mar. ¿Por qué el mar está subiendo? Porque los grandes glaciares que estaban como grandes montañas de hielo se están derritiendo. El calor ha afectado tanto al Polo Norte como al Polo Sur. Ya en el Polo Norte se ha descubierto que ya no hay ninguna nieve, no hay hielo. Hasta los osos están muriendo porque tienen que atravesar a través del agua de un lugar a otro y se debilitan y se mueren. En el sur, por el calor, que se ha derretido, cuando esas áreas nunca se había visto la superficie, están cubiertas. En la Antártida, al final, al otro lado, al sur, grandes masas pero por cientos y cientos de millas, ahora se han derretido, pero por rocas enormes, y ellos dicen que en menos de 30 años va a subir el agua sobre el mar, un pie. Eso significa que gran parte de las costas de las Américas y de otros lugares, tierras bajas, debajo del agua. Luego menciona aquí las olas de calor que están ocurriendo. Otro, aumento de las tormentas y de la incertidumbre climática. Vemos cómo está todo distorsionado, el clima. La extensión de las sequías en zonas afectadas y duración de las mismas. Especies en extinción. Aumento de las alergias en las personas y la destrucción de las cosechas que trae hambre y falta de alimento alrededor del mundo. Y es triste que la gran mayoría de esos desastres son causados por la irresponsabilidad humana en el abuso de los recursos naturales que hay sobre la tierra. En la Amazonia, entiendo yo, hay una deforestación tan terrible que temen que lo que se llama uno de los pulmones de la tierra, el pulmón principal de la tierra, que purifica el aire, muy pronto se pueda perder completamente y ya no se va a recuperar fácilmente. No se recupera. Entonces, la situación es extremadamente delicada y eso me trae a la memoria este texto de Apocalipsis, capítulo 11. Apocalipsis, capítulo 11 y el texto 18, donde Dios básicamente nos responsabiliza a nosotros. Cuidado de la tierra, porque desde el principio, en la creación, Dios le dio al hombre su plan de trabajo, como un mayordomo que fuera responsable de cuidar la tierra, ¿no es cierto? Y aquí dice, se airaron las naciones, Apocalipsis 11, 18, se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Los hombres están destruyendo. Los hombres, nosotros mismos estamos destruyéndonos. Y es verdad, mis caros amigos, que el llamado que el mismo Papa hace para ser más cuidadosos con nuestro medio ambiente es real, es loable, es necesario. Solamente, por supuesto, que ellos tienen una agenda detrás de eso con el propósito de tomar el control del mundo a fin de hacerlo seguir los dictados de su moralidad. Hace poco hemos escuchado de las reuniones de los grandes. Ajá. Las naciones más grandes, las que influyen más en la tierra, tratando de buscar una a este problema de la contaminación ambiental, los invernaderos y el sol. El efecto invernadero. Bueno, esta gente se han reunido, pero
para poder hacer un cambio en la ruta que lleva este asunto de destrucción, ellos tienen que tomar medidas que lo va a afectar económicamente. Todas esas compañías en los países industrializados está tirando monóxido de carbono para arriba. La contaminación es increíble en las grandes ciudades y tratando de ver si todos cooperan, pero parece que hay muy poca cooperación porque detrás de eso serían pérdidas financieras. Eso es lo que domina al mundo. El hombre no le importa, con tal de obtener ganancias para sí mismo, lo que le pase a otros. Y por eso creo yo que aquí es adecuado leer este texto que me vino a la mente de Isaías capítulo 24, versículos 4 al 6. Mira lo que dice aquí. Se destruyó. Isaías 24 del 4 al 6. Cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra y la tierra se contaminó bajo sus moradores. Y aquí nos da la razón, me parece por eso que es importante leer esto. Dice, porque traspasaron las leyes de Dios y las leyes de la naturaleza, que son también de Dios. Traspasaron las leyes, falsearon el derecho, se olvidaron, quebrantaron, dice, rompieron el pacto sempiterno, el olvido de la orden de Dios, de los mensajes divinos, de la organización que Dios dejó en el mundo y la responsabilidad que nos dio para mantenerlo correctamente. El deseo de ganancias personales ha hecho que el hombre se vuelva, como se dice, el lobo del hombre. Sea él mismo quien se está destruyendo. Pero el olvido de las leyes de Dios, especialmente, y cuando digo las leyes de Dios me refiero a los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos que son el cimiento del orden cósmico que Dios tiene para todo lo creado. Eso es sumamente importante lo que está diciendo. Dios puso el orden a través de leyes. Correcto. Leyes morales y leyes físicas. Leyes de la naturaleza. Todas esas leyes se han violado. Todas, absolutamente. Los 10 mandamientos están siendo violados día tras día, momento tras momento. Y no tenemos que podríamos coger todos los mandamientos para que veamos lo que está ocurriendo, uno a uno. La gente no quiere saber, quiere hacer todo lo contrario de lo que los mandamientos. Y los religiosos, esto es lo que me llama la atención. Lo más triste. Que los religiosos, que son los que supuestamente estudian la Biblia, ellos no les hacen caso. No le hacen caso a las leyes de Dios. Dicen que Dios ya la abolió, que esto era para el Antiguo Testamento, que ya ahora ya no hay que guardar ninguno de esos mandamientos. Así que tú violas esos mandamientos y las consecuencias vienen. Definitivamente. Por eso hay un texto también de Isaías, no recuerdo dónde está ahora mismo, pero dice: tiempo de actuar es, oh Dios, porque han invalidado tu ley. Esa es la razón por la cual este mundo está yendo al desastre, porque los hombres le han dado oídos sordos a lo que Dios dice y su palabra no puede ser violada. Correcto. Eso es lo que dice con claridad, lo acabamos de leer. Violaron el pacto, rompieron las leyes que Dios ha dejado para nuestra propia bendición. Así que podríamos conversar mucho más acerca de las consecuencias de ese accionar humano al olvidar la ley de Dios. Antes que te vayas a la siguiente señal que vamos a ver, quiero ver esta última aquí. Es Mateo 24. Mateo 24, el Señor Jesús, hablando de estas cosas del final de este mundo, en el versículo 32 nos dice que debemos de aprender de la naturaleza. Y mira lo que dice: de la higuera aprended la parábola. Aprende de esa ilustración. Cuando ya sus ramas se enternecen y las hojas brotan, sabéis que el verano está cerca. ¿Verdad? Eso es para una observación de Israel. Cualquier persona sabe
que cuando brotan las ramas es porque está llegando la primavera, el verano. Y mira lo que dice: así también vosotros, cuando vieres todas estas cosas que mencionó ya, estas señales, sabed que está cercano a las puertas. Así que, mis queridos amigos, la realidad de la venida de Cristo está indicada, señalizada claramente. Y aunque es verdad que a veces cuando viajamos, las montañas se ven ahí lejanas y apenas una tenue silueta azulita, ¿verdad? Celeste ahí al fondo, pero a medida que nos acercamos, vamos viendo con más detalles lo que las montañas tienen. Así también nosotros, a medida que nos acercamos al tiempo del fin, nos vamos viendo más detalles que nos indican la cercanía de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que, pasando a otra de las señales que escogimos para presentar como indicaciones de la segunda venida de Cristo, podríamos hablar un poquito de la intolerancia religiosa en aumento a medida que el fin se acercaba. Y a mí me gustaría que en este respecto pudiéramos leer un texto, nos ayudaras, si lo tienes, en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Aquí está una declaración que en forma inspirada Dios le dio al apóstol Pablo. Y escuchen lo que ésta nos dice. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 12. Versículo 12. También todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Noten ustedes esto. Si quieres vivir en armonía con lo que Dios ha enseñado, vas a tener problemas. Y tú lo puedes notar en tu mismo trabajo, en las relaciones que tienes con otras personas también. Cuando tú haces lo que es correcto en tu trabajo, por ejemplo, muchas personas no cumplen su horario y tratan de perder el tiempo lo más que puedan, ¿verdad? Descansando y haciendo que están trabajando, haciendo algunas otras cosas cuando en realidad no están haciendo nada. Eso es un engaño y en cierto modo robar cuando se le está pagando por su trabajo, ¿no es cierto? Correcto. Pero si tú tratas de cumplir tus horas de trabajo a cabalidad, tus propios compañeros de trabajo se van a molestar contigo y van a empezar a decir, porque eres tonto, nos estás haciendo quedar mal a nosotros, ¿no es cierto? Tienes que hacer lo que nosotros hacemos. Y es triste que muchos cristianos, cuando tienen que enfrentar esta presión que hay, tienen que ceder porque de otra manera no pueden permanecer en un lugar. Es triste que eso ocurra. Personas que les han votado por ser puntuales en su trabajo, sus colegas de trabajo los señalan como alguien que está haciendo daño a ellos. Eso me recuerda que Jesús, la persona más recta, más pura, más fiel, más honesto, no encontraba cabida en la sociedad donde él vivieron. Donde él estuvo, siempre estuvieron en contra de él porque no podían tolerar el bien cuando ellos están acostumbrados a hacer el mal. Y Jesús dijo, si al árbol o si en el árbol verde hicieron todas estas cosas, ¿qué no harán con el árbol seco? Y nosotros somos el árbol seco, mis amigos. Sin embargo, tenemos una responsabilidad moral de actuar para preservar, para darle un sabor distinto al mundo. En otras palabras, queridos amigos, si tú quieres ser cristiano no es para personas ñiquiñaque por aquí que son como la gelatina que se acomodan a cualquier lugar, ¿no es cierto? El recipiente que le ponga. No, para ser un cristiano se necesita ser valiente. Se necesita tener columna vertebral, porque es ir en contra de la corriente. Y nadar en contra de la corriente es difícil. Completamente difícil. Ahora, tú estabas mencionando un texto, ¿verdad? Que querías hablar de él en Mateo, me parece. Sí.
estamos hablando de que la señal de que vendrá persecución, vendrá intolerancia religiosa. Eso está ocurriendo en el mundo. Miren lo que dice en Mateo. Y esto para mí es muy significativo porque es Jesús, el profeta más grande de toda la Biblia, el que conoce el futuro como si ya hubiera pasado, dice estas cosas. En el capítulo 24 y el versículo 9 dice: entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Quiere decir que la cosa es seria. No es fácil. Y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, por causa de ser cristiano. Él sigue diciendo, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas, ya hablamos de los profetas, etc. Y por el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Es una tristeza que no estemos viendo esto con claridad en nuestros días. Y lo peor del caso es que las cosas a medida que avance el fin se pondrán peores. Mira, si tú quieres vivir como Cristo dice en su palabra, te vas a encontrar con dificultades muy grandes. Y estamos viendo cómo poco a poco se cierra el círculo, porque el mundo está queriendo conformar a todos en un día, por ejemplo, de descanso. Esto se ha presentado como la solución a los problemas climáticos y a los desastres que están ocurriendo en el mundo. Y están promoviendo que haya un día de descanso para todo el mundo. ¿Y sabes qué? Ese día no es el día que Dios propone en su palabra. No es el día sábado que Dios instituyó como el monumento conmemorativo de su creación. Están proponiendo interesantemente la semana, que es el domingo. Y hay un poder que está empujando, utilizando la necesidad de detener los gases que se emiten para dañar la atmósfera terrestre y para el calentamiento global, y diciendo que es para que la familia descanse y que tengan los trabajadores aquí, que tengan esto allá. Pero qué interesante si pudiéramos leer la historia de lo que antes enfatizó este mismo poder que ahora reclama el bienestar para la familia, ¿no? Como en el pasado se puso al lado de los que estaban trayendo daño y oprimiendo a los pobres, esclavizándolos básicamente. Pero bien, el asunto es que en una forma muy solapada se está intentando colocar la autoridad religiosa, eclesiástica, de alguien que se opone a las cosas de la Biblia y al mismo sábado de la Biblia, para indicar con él que se quiere traer paz y estabilidad al mundo, cuando en realidad lo que se busca es otro propósito. Yo quiero decirte que esto que se está desenvolviendo pronto se va a desenmascarar, lo que estás mencionando. Pero también quiero mencionar de que la persecución por asuntos religiosos no es un asunto nada más del futuro. Quizás en este lado del mundo sea así, pero en el otro lado del mundo ya están en persecuciones. En la China no hay tolerancia religiosa. No la hay. ¿Y quién habla en contra de eso? Nadie dice nada. Nadie se pronuncia en contra de eso. Hay gente que están en la cárcel hoy mismo sufriendo por eso. ¿Qué más si nosotros hablamos de Rusia? Rusia es un país comunista. También sufren los cristianos. Hay una religión que el gobierno acepta como legal, las otras no son legales. ¿Y los países musulmanes? Los países musulmanes. Decir que yo soy cristiano es casi una sentencia de muerte. Es sentencia de muerte. Los padres, y se ha dado muy a menudo, los padres matan a sus hijos cuando descubren que ellos no siguen la religión. Y nos damos cuenta que la religión de Dios es la que menciona la Biblia, o el cristianismo, no es obligado
Esa es una tremenda diferencia. Dios no obliga, el Dios del cielo, el que tiene todo el poder para hacerlo. Ok, no obliga a nadie a servirlo, porque solamente el gobierno de Dios tiene estabilidad cuando los súbditos obedecen al Creador porque lo aman. Esa es la motivación, porque lo aman. Así que muchas cosas cada día se van a ver. De todas formas, vemos en nuestro mundo ese auge en la intolerancia religiosa, pero Dios pronunció en las, en las bendiciones del Sermón del Monte, que aquellos que sean perseguidos por causa de su fe en Cristo recibirán una recompensa. Y son bienaventurados. Entonces, debemos aprender a confiar en Dios y entender, mis queridos amigos, que, como leímos al principio, si tú quieres vivir de acuerdo con lo que Dios especifica en su palabra, vas a enfrentar problemas. Pero confía, Dios dice, yo he vencido al mundo. Y al final, los que confían en Él también van a vencer. Y también dice, yo estaré con vosotros todos hasta el fin del mundo. Correcto. Ahora, brevemente quisiera que mencionáramos acerca de la otra señal que escogimos como indicación de la proximidad de la segunda venida de Cristo. La predicación del Evangelio. Yo te voy a leer el versículo. A ver, ¿dónde está? En Mateo 24, 14. Mateo 24, 14. Esta es una clave porque esta es la última señal. Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles y entonces vendrá el fin. Este Evangelio, ¿cuál Evangelio? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que Él nos dejó con claridad meridiana escrito en su santa palabra. No un Evangelio como el que ahora se está hablando. Un Evangelio complaciente. Un Evangelio que deja a un lado lo que así dice Jehová para establecer la costumbre o prácticas que han sido instituidas por diferentes poderes o que quieren ser instituidos por diferentes poderes religiosos unidos con poderes políticos. Mis queridos amigos y hermanos, cuando nosotros hablamos de la predicación del Evangelio, nos referimos exactamente a las declaraciones que están escritas en las Sagradas Escrituras y que hoy por hoy son colocadas a un lado como obsoletas, pasadas de moda, ridículas, y se cataloga a quienes las practican como radicales. Que si hemos de ser cristianos, tenemos que ser radicales porque Jesús dijo que hay un solo camino al cielo, no muchos caminos como los hay ahora. Hay solamente una manera de poder encontrar la salvación y eso es a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No es que todos vamos subiendo a una montaña por diferentes rumbos y al final todos vamos a llegar a la cima. Hay solo un camino. Hay solamente un camino y Jesús dijo en una forma revolucionaria y en una forma radical, si queremos decirlo, yo soy el camino, ¿verdad? Y la vida. Y nadie, yo creo que eso es categórico, nadie viene al Padre si no es por mí. Y Jesús también dijo, el que no es conmigo, contra mí es. O sea, no hay para dónde. Y esto no es una predicación de odio, todo lo contrario. Es una predicación de verdad que el mundo necesita conocer y que nosotros necesitamos seguir y obedecer si en verdad queremos ser parte de los que al final recibirán la recompensa. Amén. Así que es este evangelio que debe ser predicado. Y ese evangelio está también resumido en 3 mensajes angélicos que Dios envió
en Apocalipsis. Ahí se indica la importancia que tiene adorar al Dios creador, no al Dios complaciente, no al Dios que se pliega a las costumbres de los seres humanos o a los deseos del hombre, sino el Dios que es el creador y que ha ordenado las cosas desde el principio a fin de que subsistan para siempre. Por lo tanto, ese Dios que no cambia es el que nos pide a nosotros que vivamos en armonía con cada uno de esos principios. Amén. Queridos amigos y hermanos, este asunto de las señales indicativas de la cercanía de Cristo Jesús es fundamental a fin de que nosotros sepamos en qué momento de la historia nos encontramos. Hace varios años atrás se colocó la imagen de un reloj indicando la hora de cuán cercano estamos para llegar al fin del mundo. Y a veces ese reloj se ha atrasado, a veces se ha adelantado. Pero pienso que estamos en el momento en que no hay más espacio para hacer. Todo está conjugado y preparado. Lo que la Biblia dice se está cumpliendo y se ha de cumplir. Amén. Porque, ya lo dijimos aquí en este programa, Jesús dijo, sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor nuestro permanece para siempre. La pregunta para nosotros ahora es, ¿permaneceremos nosotros al lado de la palabra de Dios? Esta es una pregunta que debe ser respondida por cada individuo y muy pronto nos enfrentaremos al momento en que tendré que responderla. Si no estás con Cristo, estás contra Él. Y al no recoger con Cristo, desparramas. ¿A dónde estás tú? Confiemos en Dios, que nos coloquemos al lado correcto de la fe, de la esperanza, de la certeza de la palabra de Dios y de la segunda venida de Cristo. Amén. Te invito a orar para que por la gracia de Dios recibamos la fuerza necesaria a fin de mantenernos en el camino correcto. Inclinemos el rostro para ello. Querido Dios, una vez más, agradecemos tu bendición al presentarnos en tu palabra de antemano todas las cosas que nos indican cuán cercana está tu venida. Todo esto lo advertiste, como tú mismo dijiste, para que cuando suceda, creáis. Lo vemos a nuestro alrededor. La ciencia podrá darle su propia interpretación. Podrán dar explicaciones de lo que creen, el por qué está ocurriendo. Pero nosotros, confiando en tu palabra, creemos lo que tú dijiste. Señales de que tu venida se acerca. Y cuando viereis estas cosas, nos amonestaste, levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Amén. Aguanta, mi hermano. Permite que Jesús sea tu sostén. Y entonces, por su gracia, veremos la luz, la vida eterna. Amén. Ayúdanos a estar ahí, Señor. Por Jesús lo suplicamos. Amén. Amén. Te invitamos de nuevo a nuestro próximo programa para seguir aprendiendo de las verdades de la Biblia y que, pensándolo bien, podamos tomar las decisiones correctas. Bendiciones para todos. Amén.